estado viendo acerca de el arrepentimiento. Tema maravilloso, a pesar de tener tantos años de caminar en Cristo Jesús y hablar de esto y predicar en varias ocasiones. Mis hermanos, la palabra es una fuente de agua viva, y cuando tocamos estos temas, aprendemos otra vez acerca del asunto. El arrepentimiento, mis hermanos, es un requisito esencial como la fe para que la persona llegue a convertirse en un verdadero cristiano, ¿verdad? Y habíamos visto también, estoy dando un repasito, que el arrepentimiento fue el primer mensaje de Juan el Bautista. Lo que hemos hablado en semanas pasadas. El arrepentimiento fue el primer mensaje del Señor Jesucristo. Y el arrepentimiento fue el primer mensaje del Espíritu Santo por medio de Pedro. Como pueden ver, qué importante este tema acerca del arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, pensamos que es solamente a aquella persona que está llegando a Cristo Jesús. Pero no, mi hermano. Todos los días vamos nosotros en ese arrepentimiento de cambio para bien, para ser mejores creyentes en Cristo Jesús. El arrepentimiento debe ser una enseñanza y una vida de continuo cambio en el cristiano. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad. Amado, amada, mire, es necesario que nuestra voluntad se doblegue a lo que Cristo dice en su palabra. Cambio de sentimientos, lo que antes éramos ahora es otra cosa. El cambio de manera de pensar. Antes éramos muy egoístas y ahora queremos servir, dar, ayudar. Somos más amables, somos más dados para ayudar a otros, al necesitado. Es un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia. Claro que sí, ¿verdad? Y un cambio de corazón. Tremendo esta parte. Sin cambio, oiga lo que habíamos dicho, no hay arrepentimiento. Pues el arrepentimiento significa un cambio. Ok. Debe ser una enseñanza y una vida de continuo cambio en el cristiano. Áreas acerca del arrepentimiento. Hay convicción, claro que sí, porque hay un convencimiento claro que lo que estaba haciendo, dejo de hacerlo, y estoy convencido con base en la palabra de Dios que Él es el que me perdona, Él es el que me limpia cuando yo llego arrepentido y le confieso de mis pecados. También hay tristeza según Dios. Este es el pasaje clave que hemos estado analizando, estudiando, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aprendemos dos lecciones aquí. La primera, de esa primera tristeza, dice que la primera tristeza produce arrepentimiento para salvación. De esta no hay que lamentarse, sino que es de alegrarse porque se llora o se sufre por haber ofendido al Dios Santo, cuando la persona se da cuenta, ¿verdad?, de que con su cuerpo ha estado ofendiendo a Dios, un Dios que es santo, santo, santo. Con sus palabras ha ofendido a la familia, al apellido. Muy interesante esto, que ha ofendido a los amigos, pero sobre todo con esas ofensas a otras personas, ha ofendido a ese Dios santo y poderoso. Entonces la persona llora, sufre, se doblega completamente.
Y esa tristeza es la tristeza que es para salvación. La segunda tristeza es aquella tristeza que produce muerte, porque es una tristeza por vergüenza, porque fue descubierto por el adulterio aquel, por la fornicación, por el robo, por la mentira, porque nadie sabía que era, estaba metido en el robo, en la droga, que fue parte de un atentado, alguna cosa terrible. Y entonces cuando es descubierto, llora y sufre, pero es solo por la vergüenza, porque fue descubierto. Y esta lleva al individuo más bien a la perdición eterna. Por eso, mis hermanos, estemos claros, es ese dolor que verdaderamente nos compunge el corazón por haber ofendido a Dios. Esa tristeza es la que da salvación o me lleva a la salvación. Es ese arrepentimiento delante de Dios. También el arrepentimiento, en el arrepentimiento hay confesión. Se confiesa delante del Señor paso a paso, ¿verdad? Y siempre decimos, no le diga, perdóname todo. No, sea específico. Esto ayuda también al alma, a la mente, a descargar, a liberar delante del Señor. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Se deja el pecado. La persona, cuando se arrepiente, reconoce que yo debo de alejarme de esto. Debo de apartarme completamente, ¿verdad? Aunque la carne me llama, aunque el deseo me llama, aunque la tentación, ¿verdad?, es tan fuerte, pero yo tengo que apartarme. Y aquí es donde doblegamos la voluntad a dejarlo. Y bueno, habíamos hablado de 4 herramientas de fortaleza para dejar el pecado. 1, el Espíritu Santo, que somos llenos de él. El Espíritu Santo viene a morar cuando le aceptamos a Cristo Jesús. Estuvimos hablando en tiempo pasado acerca del Espíritu Santo y cómo somos llenos cada día orando, buscándole a él, leyendo la Escritura, siendo fieles a él. La otra herramienta, la palabra de Dios. Qué importante leer, estudiar, aprender, mis hermanos, memorizar la palabra de Dios. La oración, no la abandone, mi hermano, no la abandone, por favor. Mire, se lo suplico, no abandone la oración en la noche o en la mañana, a la hora que usted decida, pero ore primero por tu vida, luego los tuyos y luego todo lo demás. Mire, como pastores se lo decimos, nosotros necesitamos de su oración, la necesitamos, y los demás hermanos también. Y por eso estamos en un culto como este, en un culto de oración y estudio bíblico para estar orando unos por los otros. Y la última herramienta es la iglesia o la comunión de los santos. ¿Qué fortaleza trae cuando el hermano dice, gracias hermanos porque oraron por mí, oraron por mi familia, gracias hermanos porque me ayudaron, gracias por el consejo, gracias por la palabra? Todo esto, mi hermano, es la comunión de los santos, es la iglesia. Estas 4 herramientas, mis hermanos, te dan fortaleza para dejar el pecado. Muy bien. Hoy vemos la restitución. Cuando hay arrepentimiento, hay restitución. Importante este tema, mis hermanos. La restitución quiere decir enmendar nuestras malas acciones para con los hombres. ¿Qué hiciste con esos pecados que maltrataste a tu mamá, por ejemplo? ¿Le has pedido perdón? O a lo mejor te robaste algo, ¿verdad? Un pecado ahí. ¿Qué restitución has hecho? ¿Has devuelto, has enmendado aquello
esto de la restitución es un verdadero trabajo, es un esfuerzo. A veces ya la persona murió, ¿verdad? Y qué difícil. Bueno, pues hable con Dios y que Él le guíe a esa restitución. A veces necesitamos consejería para saber cómo restituyo aquello que hice. Y hay pecados en los cuales el ser humano ha caído donde es tan difícil, es tan duro la restitución, pero sí por lo menos puede haber un pedir perdón y a la persona, al individuo, ¿verdad? Pero se necesita, mis hermanos, esto de la restitución. ¿Acaso es posible estar verdaderamente arrepentido por algún pecado sin querer hacer restitución? No. Cuando estoy arrepentido de aquello, yo quiero restituir en algo. Quiero cumplir. El pasaje que vimos ahora vamos a leerlo, el de Zaqueo, y vamos a ver qué enseñanza más maravillosa de restitución. Un hombre arrepentido. Sí, la restitución acompaña al verdadero arrepentimiento. Sí, sí, no, yo no voy a restituir nada, ya eso pasó, lo que pasó, pasó, y mejor olvidémoslo. No, 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 mire, meditemos un poquito. Zaqueo es un ejemplo de la restitución por su pecado cometido. Y luego de arrepentirse, él y de reconocer a Jesús como su Señor, entonces él restituye. Zaqueo tuvo una actitud de restitución correcta, una restitución en la cual podemos ver el trabajo, claro, del Espíritu Santo, ¿verdad? Actuando en el individuo. Pero esta es una historia en la cual habla de mi historia, de lo que yo debo de hacer. Y aquí yo quiero que veamos algunas partes, porque ya fue leído, pero voy de nuevo a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, el asunto de mis hermanos, de que Jesús haya llegado a Jericó, antes de entrar a la ciudad, óigame esto, antes de entrar a la ciudad, Jesús trabajó con aquel ciego que estaba antes de la entrada de la ciudad de Jericó y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Y bueno, que sea sanado. Está bien, Jesús lo sanó. Pero el tema del ciego en la ciudad es que era un hombre muy conocido por toda la ciudad. Y el Señor Jesús hizo ese milagro antes de entrar a Jericó. Lógico, si él entra a Jericó, entonces tiene que entrar donde están los publicanos cobrando la entrada a la ciudad. Me llama la atención esto también. Iba pasando por la ciudad, o sea, el Señor Jesús va caminando, va entrando. Lógico, él no viene solo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Qué quiere decir esto? De ahí, mis hermanos, de que este Zaqueo era jefe de los que cobraban los impuestos. Y por lo tanto, estos cobradores de impuestos, estos publicanos, para los judíos, como ellos tenían que ver con los gentiles y con cualquier persona, eran de un nivel similar a la ramera. Así era el nivel como eran catalogados los publicanos, un nivel de pecado, de desprecio total. Y entonces, probablemente, aquellos que estaban a la entrada de la ciudad se lo dicen a su jefe, ¿verdad? Muy probable. Esto no lo está diciendo la escritura, pero es parte de lo que se deja percibir del pasaje. Procuraba este Zaqueo ver quién era Jesús. Probablemente ya había escuchado que este hombre que venía había sanado al ciego.
Interesante. Pero no podía a causa de la multitud. Era un montón de gente que seguía al Señor Jesús. Y dice que pues era pequeño de estatura. Verso 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Interesante, seguro era la calle principal y ahí estaba este árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Mis hermanos, aquí hay todo un mensaje para que lo hemos desarrollado en otros momentos, pero solamente toco el hecho de que el Señor Jesús le llamara Zaqueo. Para este hombre, Zaqueo, que me dijeran mi nombre, y yo lo quería conocer, y me llamó por mi nombre. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? El Señor conoce tu vida por completo. Dice la Escritura que él le vio, o sea, entró hasta lo profundo de Zaqueo en su interior, ¿verdad? Y le dice: date prisa. Algo así como que yo te conozco, ¿verdad? Y no es ni una conversación, sino que es una orden. Zaqueo estaba acostumbrado a ser un hombre de órdenes. El Imperio Romano cobraba los impuestos a todos los pueblos y entonces había escogido gente para que recaudara esos impuestos. Entonces, este Zaqueo sabía lo que era la autoridad del rey, la autoridad del imperio. Y entonces, cuando este Jesús, que para él es simplemente por ahora solo Jesús, el hecho de que le dé una orden: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él toma la decisión, Zaqueo toma la decisión de sometimiento, de someterse ya no al solo Jesús que venía, sino a esta persona tan especial, tan maravillosa. Y entonces comienza aquí toda la obra de Dios en este hombre, a reconocer a Jesús como el Señor. Entonces él descendió a prisa, ¿ve? Inmediatamente obedece y le recibió gozoso. Claro, feliz. Qué lindo. Jesús en mi casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bueno, de eso podemos hablar aparte en otros momentos, porque siempre hay gente que no va a estar para ayudarte en la vida cristiana. Siempre va a haber gente, ¿verdad?, metiendo la zancadilla, ¿verdad?, metiendo la forma para que se caiga. Entonces Zaqueo ya estaba en la casa. Puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Wow. Este Zaqueo tuvo que haber escuchado de Jesús. Y fue tan tremendo el impacto aquel de momentos, de minutos. No se sabe cuánto tiempo el Señor Jesús había estado ya en la casa, probablemente hablando, conversando, presentando el mensaje de Dios, o tal vez callado. Pero ahí inmediatamente el Espíritu Santo tuvo que doblegar a Zaqueo de una manera tan impresionante, porque dice el Señor Jesús de que nadie llama al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo tuvo que tocar a este hombre Zaqueo y reconocer quién era. La mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, hubo una convicción tal en Zaqueo que dice: yo tengo que restituir lo que he hecho, me arrepiento. Este hombre me ha hablado, me ha mostrado el amor, el perdón, la santidad. Yo quiero eso. Es un evento, mis hermanos, solo Lucas habla de esto, ¿verdad? Y parece que Lucas
especialmente escoge este pasaje para que podamos ver cómo es la obra del arrepentimiento. En el arrepentimiento existe esa restitución. Para mí es impresionante lo que sucedió en aquellos minutos, segundos o tal vez horas, ¿verdad? Pero Zaqueo, siendo el hombre dedicado al dinero, a los negocios y a los dineros mal habidos, se gozaba con todo su plata. Dice que era rico, o sea, tenía muchas propiedades. Pero cuando viene este señor, un hombre sin dinero, un hombre que no ostenta títulos, pero un hombre que va a ser y es ahora el Señor de mi vida. Y saben, mis hermanos, hablábamos el domingo acerca de el señorío de Cristo en mi vida. Y quiero unir esta parte con lo que hablábamos el domingo. El hecho de que Zaqueo dijera Caesar Christus, él estaba en este momento revelando de que ya él dejaba el nombre de que César era el Señor para él, o sea, el rey. Y entonces ahora yo declaro a todos los que están aquí presentes, eso fue lo que él hizo, que ahora mi Señor no es el César, mi Señor es Jesús. Y esto fue, mis hermanos, una revolución que aquello me imagino que todos quedaron con la boca abierta, unos callados, otros criticando, otros murmurando, y otros me imagino que salieron corriendo a decírselo a los demás. ¿Qué pasó con este Zaqueo? No sabemos, yo no sé. Pero mis hermanos, este hombre dejó, oiga lo que dejó de elevar incienso al César. Dejó de reconocer al César como el Señor. Dejó las imágenes, las estatuas del César. Todo lo bota, lo arranca de su corazón y le entrega por completo su vida al Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que lo declara a todos los que estaban en aquel lugar. Y aquí viene la restitución. Aparte de esto, como te reconozco como Señor de mi vida, quiero decir a todos los que están aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y había una enorme cantidad de pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, voy a ver con el secretario, con el tesorero, con el que me lleva las cuentas y los cheques y las tarjetas de crédito y los dineros y los fondos y todo lo que tengo guardado, y voy a, se lo devuelvo 4 veces. Mis hermanos, qué lección más impresionante me da este Zaqueo. Hay restitución cuando hay arrepentimiento. Pues bueno, probablemente tu situación y mi situación no es una situación de robo de dinero, de cosas así como estas, pero esto era pero muy llamativo en la época, porque había una pobreza que era flagelo de la sociedad. Y tal vez por este motivo es que Lucas trae esta historia tan impresionante. Pues lógico, el Espíritu Santo, ¿verdad? Guiándolo. Jesús le dijo, hoy, oiga esto, para muchos de los que hablan acerca de que si voy a tener la salvación cuando me muera. No, nada de eso. La salvación la tengo hoy. Si hoy me muero, hoy estoy con Cristo. En esta semana le preguntaba a alguien porque tenía una conversación y entonces yo le dije, y si te mueres en este momento, faltan 10 segundos y contamos hasta 10, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Y cuando el segundero dijo 10, le dije, se murió.
¿A dónde apareces ahora? Y me dice, de ahí en el cielo. ¿Y por qué estás en el cielo? Si al entrar a la presencia del Señor te preguntan, ¿por qué estás aquí? ¿Qué respuesta le darías? Mis hermanos, y esta es una realidad, ¿qué respuesta le darías? ¿Sabe cuál es la respuesta? Bueno, yo estoy aquí porque un día acepté a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y mi hermano y mi hermana, esto es así. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Por cuanto Él también es hijo de Abraham, dice. Y termina tan maravilloso el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre, qué bello, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado, tengamos compasión por el pecador, tengamos compasión por el hombre, la mujer que va camino a la perdición eterna. Y llevemos el mensaje de salvación, oportunidad que tenga, haga algo. Mire, yo cuando van los hermanos, por ejemplo, para Upala, yo les he dicho, alguien quiere dar algo, donar algo, una ofrenda, una comida o algo. Mis hermanos, el tema no es, no es lo que estamos sacando de la iglesia para, no, mi hermano, es ser partícipes de la salvación de otros. Eso es, ser partícipes, aportar, dar para que otros vengan a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La obra que los misioneros están haciendo donde quiera que estén, aquí o allá. Mis hermanos, dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La restitución. Zaqueo tuvo la actitud correcta por restituir y Cristo reconoce esta acción. Reconocerá el Señor lo que hacemos cuando restituimos. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Claro que el Señor reconoce lo que nosotros hacemos. Muy bien. Mis hermanos, el otro punto voy a tomar, me quedan unos minutitos. Vamos a ver si puedo avanzar con este. Hay un cambio en el corazón. Bien, aunque todas las cosas ya mencionadas son elementos esenciales del arrepentimiento, es necesario tener un cambio de corazón para que la persona experimente el arrepentimiento verdadero. Qué maravilloso el tema de la restitución. Claro que sí, pero mis hermanos, es necesario que haya ese cambio completo de un nuevo corazón. Cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente, va a experimentar un cambio de voluntad, un cambio de sentimientos, un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia. Esto es un cambio de corazón. Es muy extraño. Fíjese que cuando la persona, y usted lo ha experimentado o lo está experimentando, cuando la persona ha llegado a Cristo Jesús, aquello que antes le gustaba ya no. Puede hacer que el cuerpo le pida, especialmente cuando han habido adicciones y estas cosas, muy probable que el cuerpo le pida, pero su corazón le dice, no, yo no quiero nada de pecado. Yo no quiero nada de pecado. Y cuando esto pasa, ¿sabe por qué pasa? Porque hay un cambio en el corazón. Y quiera Dios, mi amado, mi amada hermana, que usted tenga ese cambio de corazón. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir,
dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero me interesa la primera parte, la que tengo marcada. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mi hermano, debe de haber esos frutos de un verdadero arrepentimiento. En Zaqueo, recuerde, en el verso 8, ahí lo tengo marcado, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué sucedió esto? La restitución. Porque hubo un cambio en el corazón. Fue una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amado y amada, no es cierto que un cristiano que ha salido del mundo y sienta en su corazón y vuelve a comer de las algarrobas de la basura. No. Si pecó, vuelva, arrepiéntase, pida perdón. Pero muy probable que si ha vuelto a pecar, su corazón le está carcomiendo y le está hablando de que debes de volver al camino recto. Debes de volver. Muchos creyentes hoy en día han vuelto atrás. Quiera Dios y estemos orando y cada vez que tengamos oportunidad y vemos a alguno de ellos, hablemosle de Cristo Jesús y que el Espíritu Santo les redarguya para que haya ese cambio en el corazón. Es necesario, mis hermanos, ese cambio en el corazón. Concluyo aquí acerca del arrepentimiento. 1, hay convicción. 2, hay tristeza según Dios. 3, hay confesión. En el arrepentimiento se deja el pecado. En el arrepentimiento hay restitución. Y 6, hay cambio en el corazón. Que el Señor sea el que añada la bendición y que podamos marcar este estudio en nuestros corazones. Que el Señor nos lo bendiga. Vamos.